Hola, bienvenidos al ciclo de píldoras y webinars TIC de Believe, el Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha. Soy Gorka Garmendia, experto en email marketing. En la píldora de hoy veremos A/B testing de email links. ¿Qué es esto del A/B testing? ¿Qué se puede testar? Y las fases del testing. ¿Por qué A/B testing? ¿Por qué testar email links? En el siguiente ejemplo tenéis un caso real que se testó un email responsive, es decir, un email diseñado para poderse ver bien en cualquier dispositivo móvil, contra el email anterior, el email antiguo que no era responsive. En este caso se probaron las dos versiones y el resultado fue sorprendente y totalmente inesperado. Como podéis ver, la versión no responsive, es decir, la versión antigua, obtuvo un 56% más de ratio de clic que la versión nueva responsive. Esto obviamente hizo replantearse todo el proceso, la idea de hacer emails responsive, y lo que se hizo fue ver qué es lo que se había hecho mal y volver atrás y volver a empezar. Si no se hubiese hecho esto, si no se hubiese hecho un A/B testing de responsive contra no responsive, hubiésemos hecho como la mayoría de las empresas, hubiésemos cambiado los emails antiguos por emails responsive y nunca habríamos sabido, nunca nos habríamos enterado de que la decisión había sido incorrecta. Hubiésemos continuado con nuestra versión de emails responsive sin saber que estábamos perdiendo un 56% de CTR. Por lo tanto, el tema del emailing y el testing es importante. Tenemos que saber si lo que estamos enviando es correcto o no, si nos está dando el máximo posible de aperturas y de ratio de clics. Entonces, ¿qué es esto del email? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace? Pues lo primero que tenemos que hacer es coger una muestra de nuestra base de datos y dividirla en dos partes, los azules y los rojos que podéis ver a continuación. Esta partición en este caso es un 50%, pero podría ser 75-25, no hay ningún problema. Pero aquí lo importante es que cada parte vea una única versión del emailing, la versión A y la versión B. Es decir, que en ningún momento a una persona de A vea la B y la A al mismo tiempo y tenga que elegir. Esto no se trata de hacer encuestas por la calle o pedir opinión a la gente. Se trata de que cada persona reciba un único versión, un único modelo del emailing y a partir de aquí decida con su apertura y con su clic o con su ausencia de apertura y ausencia de clic cuál de los dos es el mejor. En este caso, la versión B con un 42% es superior a la versión A que tiene un 34%, por lo tanto habríamos aprendido con este A/B testing que la versión B es mejor que la A. ¿Qué se puede testar en un emailing? Pues de todo. Aquí tenemos una lista de cosas que se pueden testar, pero el primer punto que os pongo es la jerarquía y os lo pongo con un símbolo de exclamación porque esto es importante. Hay que seguir un orden, no todo es igual de importante. Hay cosas que nos van a dar muchísimo más resultado a nivel de testing y otras cosas que posiblemente nos den mucho menos. ¿Qué quiere decir esto? Que si empezamos por el final, por el punto número 5 o número 6, pues quizás obtengamos menos resultados que si hubiésemos empezado por arriba. Por lo tanto, veamos este orden de cosas por el principio. Lo más importante es el quién, es decir, tenemos que hacer testing de segmentos, de recensias, es decir, de cuánto hace que este usuario está en nuestra base de datos, del valor de compra, etc. Es decir, tenemos que entender muy bien, aprender muy bien cómo funcionan nuestros usuarios, nuestros clientes y tenemos que empezar, por lo tanto, con un A/B testing de base de datos de quién. El siguiente en importancia sería para mí el cuándo, es decir, ya lo hemos visto en otra píldora, hacer testing de mes, de día, de hora y de frecuencia. Y de esta manera sabremos cuántos emails tenemos que enviar al mes y sobre todo qué meses son los buenos, qué días de la semana y qué horas son las correctas. Esto nos permitirá tener incluso saltos de aperturas y saltos de ratio de clic. El siguiente en importancia es el qué y también es interesante el tener en cuenta de que según cómo sea tu oferta o tu promoción o tu incentivo a la rapidez o tu garantía o tu descuento o tu premio o tu sorteo, lo que sea, aquello que estás ofreciendo en tu email puedes tener grandes diferencias. Dicho de otra manera, a veces me dicen ¿cómo podemos hacer emails más bonitos para que funcionen mejor? Y yo digo, olvídate, cambia la oferta, cambia tu propuesta y ya verás que por aquí quizás obtengas muchos más beneficios.
Y por último, sin dejar de darles importancia porque la tienen, tenemos el copy y el art, es decir, los textos del asunto, si utilizamos la personalización o no, qué tipos de mensajes estamos incluyendo, si son más emocionales o menos, el estilo, si es desenfadado o demasiado serio, el tono, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el tema del diseño, si son emails más bonitos o menos bonitos, si se adaptan mejor o peor a los dispositivos móviles y si tienen elementos dinámicos como imágenes, vídeos, etcétera. Estos elementos, el punto 5 y el punto 6, son interesantes, pero en mi experiencia ya os digo que las grandes diferencias a nivel de A/B testing los encontraréis en el quién, en el cuándo y en menor medida en el qué. ¿Cómo se hace entonces un A/B testing? ¿Cuáles son las fases de este proceso? Lo primero es tener claro que solo puedes cambiar una variable. Puedes hacer un test de asunto, o puedes hacer un test de email de registros nuevos contra registros antiguos, o puedes cambiar todo el email si quieres, pero tienes que tener claro lo que estás testando. Lo que no puedes hacer es cambiar el asunto y cambiar también el día del envío. Entonces estás cambiando dos variables y no sabrás cuál ha tenido incidencia o no en una mejora, por ejemplo, en el ratio de apertura. Por tanto, tener claro qué estás cambiando y si luego vas a poder sacar conclusiones o no. A partir de aquí cogemos una muestra y la dividimos en las partes necesarias. Es decir, si tenemos un control que le llamaremos A, una variante 1 que será la B y una variante 2 que será la C, pues deberemos dividir la muestra en tres partes. Pueden ser tres partes iguales o no, pero tener claro que tenemos que tener una cierta partición, por eso se llama split. Control es el email de referencia. Si tú tienes un histórico, pues por ejemplo el email de cumpleaños que enviaste el año pasado será tu control, y a partir de aquí creas una variante que va a retar al control, una segunda variante en las variantes que quieras. Por lo tanto podría ser un A/B testing o un A/B-C testing o un A/B-C-D testing en función de cuántas variables estés testando. A partir de aquí tienes que hacer un poquito de matemáticas y tienes que ver si la muestra es suficiente. Es lo que se llama tener confianza estadística o no en los resultados finales. Si tienes una muestra demasiado pequeña para hacer el test, quizás cuando apliques las comprobaciones necesarias a nivel matemático, verás que esos resultados no son relevantes, es decir, la confianza estadística es baja y por lo tanto no tienes resultados fiables. Tienes que tener una muestra suficientemente grande. Una vez que tienes todo esto montado, ya puedes realizar el envío, recoges los resultados, analizas lo que ha ocurrido, analizas el tema de la confianza estadística y cuando ya estés seguro de que la versión B o la A o la C o la que sea es superior, haces el envío masivo al resto de la base de datos, lo que también se llama rollout. Por lo tanto, visto esto, visto los beneficios, visto las ventajas, ¿cuándo debes incluir un A/B testing en un emailing? Cada 4 emails enviados, una vez al año. Si te fijas en el siguiente gráfico, verás lo que ocurre con empresas que utilizan de forma masiva el A/B testing respecto a las empresas que no lo utilizan. Como ves en la gráfica azul, a medida que pasa el tiempo, a medida que va realizando más A/B testing, el gap entre esta empresa y la empresa que no realiza A/B testing, que es la roja, se va engrandando. Y esto es un efecto que ocurre así. El A/B testing es una carrera de maratón, poco a poco. En cada emailing vas aprendiendo algo si estás haciendo un test. No en todos vas a ganar, obviamente, pero en todos vas a aprender algo. Este conocimiento se va acumulando, se va haciendo grande y llega un momento en el que la competencia está a años luz y es imposible que te alcance. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es fácil. Siempre incluye un test, aunque sea un test sencillo de asunto, pero inclúyelo y de esta manera siempre aprenderás algo, siempre ganarás algo. Como decía Perry Marshall, para mí uno de los grandes del tema de email marketing, si perdiese todo lo que tengo, y este señor tiene mucho, y olvidase todo lo que sé, y que sabe muchísimo, salvo cómo hacer A/B testing, podría recuperarlo todo. Por lo tanto, aquí ya tienes claro la importancia del A/B testing.